Gracias por ver un video más de Mexican Power. Una de las películas de Pixar con una de las frases más poderosas acerca del potencial es Ratatouille. Cualquiera puede cocinar. El gran crítico culinario Anton Ego se mofaba de esta frase del chef Gusteau porque la consideraba absurda. No cualquiera puede cocinar, se necesita un conocimiento preciso para dilucidar la compatibilidad de ingredientes, además de conocer cuál es el método idóneo para obtener el mejor sabor de cada uno para elaborar una receta. Ya saben todo su choro. Sin embargo, cuando este crítico descubre que el mejor chef de París no es más que una pequeña rata, comprende el contexto de la antes mencionada frase del chef Gusteau. No se trata de que cualquier mentecato pueda hacer un platillo exquisito, sino de que un buen cocinero puede provenir de cualquier lugar, sin importar su clase social, edad, origen étnico y demás. Anton Ego recibe una muy buena dosis de humildad y deja de lado su arrogancia para disfrutar la comida. Si nosotros tuviésemos que llevar esto al mundo de la investigación microbiológica, de inmediato pensaríamos en el tocayo de Ego, Anton van Leeuwenhoek. Él fue un hombre de Países Bajos que únicamente sabía su idioma natal, el neerlandés, que ya por el siglo XVII era considerado despreciable por los mamadores de aquel tiempo que consideraban que para ser culto era necesario hablar latín. Gracias a que Leeuwenhoek no sabía latín ni se interesó por aprenderlo, pudo estar libre de muchos dogmas y creencias de la época que habrían condicionado su pensamiento a líneas infructuosas. Mientras otros buscaban ir a lugares de gran renombre para formarse como científicos, el joven Anton van Leeuwenhoek entró a trabajar en una tienda de telas a los 16 años. Era un tipo tan común que simplemente nadie guardó gran registro de su vida entre los 20 y los 40 años, pero se sabe que siendo conserje de la casa consistorial de Delft, se le despertó una afición por tallar lentes para crear lupas de aumento, y hasta aprendió orfebrería para hacer una estructura idónea para alinear sus lentes y así poder observar los detalles de objetos cada vez más pequeños a una escala nunca antes vista. Empezó a ver todo lo que caía en sus manos, desde ojos de buey conseguidos en la carnicería local hasta el apartado bucal de una pulga, pero no solo hizo un microscopio, sino que hizo decenas de ellos, y cada vez tallaba lentes más y más adecuados para observar detalles cada vez más minúsculos. Eventualmente logró presentar su invento a Renier de Graaf, quien tras constatar lo que el microscopio de Leeuwenhoek podía hacer, se le comunicó a los miembros de The Invisible College, una sociedad secreta de científicos que tenía como miembros a grandes personajes como Robert Boyle y Isaac Newton. Leeuwenhoek siguió observando cosas hasta que se encontró bichitos moviéndose en el agua de lluvia. Años después, ya con el inventor del microscopio muerto, en Italia un sujeto llamado Lazzaro Spallanzani observó en el microscopio a estos bichitos y con gran meticulosidad aisló a uno de estos en una gota de agua, descubriendo que este se dividía a sí mismo para multiplicarse. Tiempo después, tras la muerte de Spallanzani, un químico francés llamado Louis Pasteur hizo experimentos con caldos de cultivo y logró descubrir que tales bichitos no aparecían de la nada, sino que estaban contenidos en el polvo del aire, y que gracias a la sugerencia de un colega suyo llamado Ballard, al poner un caldo de cultivo en un matraz con cuello alargado e inclinado como el cuello de un cisne, podía evitar que los bichitos llegaran hasta el interior para contaminarlo. Mientras Pasteur comenzaba a inmiscuirse en la industria del vinagre, un joven estudiante de medicina alemán, Robert Koch, comenzó a preguntarse si tales bichitos microscópicos estarían relacionados de alguna manera con las terribles enfermedades que doblegaban a la humanidad. Tomó sangre de ovejas muertas por la enfermedad de carbunco y observó meticulosamente. Encontró unos bastones muy particulares y entonces buscó sangre de animales sanos y continuó observando. Experimentó con ratones, logró contagiar a algunos de ellos con carbunco y después consiguió demostrar que tales bastones que observaba con el microscopio estaban vivos. Eran la causa del carbunco. Así supo que por más grande y saludable que fuese un animal, estos bacilos diminutos eran capaces de fulminarlo en poco tiempo. Pronto descubrió que estos bichitos adquirirían una forma perlada al disminuir la temperatura, pero al entrar en contacto con un nuevo huésped, el calor de su cuerpo permitía que retornaran a su forma habitual de bastón, multiplicándose de nuevo y aniquilándolo. La solución para evitar que el ganado siguiera muriendo sin parar, porque en aquel tiempo ese era un problema muy grave, fue incinerar el cuerpo de los animales muertos por carbunco o enterrarlos a profundidad suficiente para que la temperatura nunca fuese adecuada para que regresaran a su forma de bastón. Pueden enterarse con mayor profundidad y detalle de lo anterior y otros casos relacionados con la bacteriología en el libro del Dr. Paul de Cruyff, Los cazadores de microbios. Gracias a estas bases fue que se comenzó a combatir a estos diminutos enemigos que devastaban ganado y gente de manera silenciosa. Hoy en día seguimos pendientes de lo que podrían estar haciendo nuestros enemigos microscópicos, pues todo parece indicar que pese a los esfuerzos de la medicina contemporánea, estos han evolucionado lo suficiente para hacerse cada vez más resistentes a los antibióticos que nos recetan los médicos.
antibióticos. Así como en Dragon Ball que vemos personajes aumentando su nivel de poder cuando van a la peluquería a teñirse el cabello, las bacterias han evolucionado hasta convertirse en superbacterias. Se supo en el año 2010, gracias a una publicación de la revista The Lancet, que había un grupo de bacterias con una enzima capaz de anular el efecto de la mayoría de los antibióticos conocidos. El gen, bautizado como metalo-beta-lactamasa o NDM1, volvía a estas bacterias resistentes a muchos antibióticos, por lo cual los investigadores médicos tuvieron que esforzarse en encontrar otra forma de combatirlos, descubriendo que la poliximina y la colistina fueron suficientes para controlar la enfermedad que producían. Sin embargo, la gran preocupación fue que diversos tipos de bacterias fueron capaces de compartir esta información genética para obtener NDM1. Desde el descubrimiento de la penicilina por parte de Alexander Fleming, muchos bacteriólogos se esforzaron por encontrar otra forma de combatir enfermedades. Sin embargo, la irresponsabilidad que vino con la automedicación ayudó a que las bacterias fuesen capaces de generar resistencia. Ya saben, cuando el médico dice que tenemos que llevar un tratamiento por 8 días, pero dejamos de tomar el antibiótico en cuanto nos sentimos mejor. Y peor todavía, cuando tenemos síntomas similares meses después y asumimos que es la misma enfermedad y nos tomamos la medicina que nos sobró, que guardamos en un famoso bote o gabinete de medicinas casero, el cual consta de puros tratamientos inconclusos anteriores. Como todo acto de ignorancia, esto podría pasarnos factura de modo inesperado en poco tiempo. Las bacterias no solo obtienen su información genética a través de la división celular, también lo hacen a través del contacto con otras bacterias en lo que se conoce como transferencia genética horizontal. Si una persona tiene en su cuerpo una bacteria y se automedica con una dosis insuficiente de antibiótico para aniquilarla, podría estar dándole una especie de vacuna a la bacteria que se hará más resistente. Y cuando esta bacteria entre en contacto con otras, les pasará esa información. O inclusive, gracias a que sobrevivió, puede dividirse y multiplicarse en más bacterias resistentes que, como ya mencioné antes, se les denomina superbacterias y son más difíciles de combatir. Porque la cuestión no es si la investigación médica puede descubrir cómo combatirlas después, sino cuánto tardarán en hacerlo desde que el primer grupo de enfermos empiecen a caer como moscas. Además, tampoco sabemos qué tan rápido sería su efecto mortífero. Para 2019, otra vez en la revista The Lancet, se publicó un estudio intitulado Carga Mundial de Resistencia Bacteriana a los Antimicrobianos en 2019, un análisis sistemático, y allí dice que más de 1 millón de muertes humanas fueron causadas directamente por infecciones multiresistentes. Algunos científicos estiman que podría ser que para el año 2050 la resistencia de los microbios a los antibióticos sea tal que haya alrededor de 10 millones de muertes anuales a partir de entonces. No sé ustedes, pero yo creo que así como es la gente, ya valimos barriga, señor Ver. Un tema que, a pesar de los datos recabados por geofísicos, sigue cayendo en la mera especulación es el debilitamiento del campo magnético, mas no por ello deja de ser preocupante, pues es algo de lo cual no podríamos salvarnos aunque lo intentáramos. Seguro todos están confundidos, tanto los que saben como los que no por lo que acabo de decir, pero bueno, escuchen el contexto, tranquilos. Esto se daría como resultado de la inversión de los polos magnéticos de la Tierra, algo que en realidad ha sucedido en varias ocasiones a lo largo de la vida de nuestro planeta. Esta inversión de los polos magnéticos es algo que tarda miles de años en ocurrir, en promedio cada 250,000. No obstante, cuando sucede hay ciertas consecuencias que podrían afectar la vida como la conocemos, pues hoy en día dependemos mucho de la tecnología y tenemos satélites orbitando por allí, los cuales se verían afectados al atravesar por zonas donde la fuerza del campo magnético de la Tierra fuera menor. Actualmente hay una zona que comprende desde Sudamérica hasta África, donde esto se manifiesta con mayor claridad, la cual es conocida como anomalía del Atlántico Sur. Esto es importante debido a que, como es bien sabido, nuestro planeta tiene varias capas protectoras que evitan que toda la porquería que hay en el espacio nos haga mierda. Entre piedras gigantes o la radiación solar, tenemos una bóveda celeste que nos mantiene con vida. La actividad solar produce mucha radiación, la cual nos haría papilla en cuestión de segundos de no ser porque tenemos nuestra magnetosfera, la cual es producto de la interacción en el núcleo del planeta que consta de hierro sólido y un flujo de hierro líquido que lo rodea. El hierro sólido y el hierro líquido rotan en diferentes velocidades, creando una corriente eléctrica de convección, y se estima que en los últimos 200 años el campo magnético ha perdido alrededor de un 9% de su fuerza y hubo un desplazamiento del norte magnético de la Tierra en alrededor de 1000 kilómetros hacia Rusia. Y esto, como muchas anteriores, provoca variaciones propias de la actividad del núcleo del planeta. Se podría decir que es normal y no habría que preocuparse tanto, simplemente tendremos que adaptarnos a que las brújulas apunten a un nuevo norte. Gracias a Google Maps tal vez no nos haga tanta milla, ya nos adaptaremos. Aparte de Stranger Things, no conozco a alguien más que vaya con una brújula en el bolsillo.
Pero la cuestión aquí es que a veces la vida es mierda y se juntan muchísimas cosas que nunca esperaríamos que nos invadieran al mismo tiempo, debido a las emisiones de clorofluorocarbonos. En 1986 se promulgó el Protocolo de Montreal para que la comunidad internacional se comprometiera a reducir la producción de esta sustancia hasta cesar de emitirla hacia la estratosfera, que pueden deshacer la capa de ozono. La cuestión con los CFC es que son bastante estables y versátiles, pueden pasar fácilmente de líquido a gas y viceversa. Entonces estaban en aerosoles, sistemas de refrigeración, aire acondicionado, espumas aislantes y solventes, etcétera, etcétera. Todo parece indicar que a algunos empresarios chinos en el este de este país oriental eso les valió madre y siguieron ocupando los CFC como si no hubiera mañana, porque es más barato y de mejor calidad que otras alternativas, y el gobierno chino se comprometió a buscar la reducción de la emisión de los CFC-11. Algunos científicos estimaron que si la prohibición de su uso fuese efectiva, es decir, que en definitivo todos dijeran ya no lo vamos a producir y de verdad se hiciera eso real, el agujero en la capa de ozono en el hemisferio norte desaparecería en 2030 y el agujero que está en la Antártica para alrededor de 2060. ¿Pero eso está pasando? No, esa es la clave. Si lo respetaran, pero como no está sucediendo, ya sea por falta de interés o por el periodo necesario de adaptación a otras alternativas, pues el problema con la capa de ozono continúa aumentando, porque ya sabemos que con las industrias no todos son enchiladas. Se tienen que sumar las voluntades necesarias para que algo sea efectivo. La capa de ozono es fundamental para protegernos de la radiación del sol, porque nos ayuda filtrando los rayos ultravioleta. Sin esta capita, hecha con moléculas de 3 átomos de oxígeno, tendríamos una epidemia de cáncer de piel pero bárbara. Y presten atención, ahorita ya hablamos del debilitamiento de la magnetosfera que nos ayuda con la radiación solar y también de la desintegración de la capa de ozono por la emisión de CFC. Sin embargo, los problemas no cesan, porque así como estas cosas pierden fuerza, la radiación que emite el sol también tiene oleadas de mayor intensidad cada cierto tiempo. Y resulta que el Sol no es una estrellita feliz que sonríe al asomarse por el horizonte. No, es una jodida estrella que arde a millones de grados y que dependiendo de su actividad puede emitir eyecciones de masa coronal, que es una nube de gas ionizado que sale despedida desde el Sol aproximadamente a 2000 kilómetros por segundo. Pero pongan atención a esta mierda porque suena cada vez más catastrófica. Chequen esto. La termósfera en la Tierra es una capita que cubre nuestro planeta, donde los diversos gases que llegan allí absorben la energía proveniente del Sol, ionizándose. Se le llama termósfera porque es una capita donde las temperaturas pueden llegar a más de 1000 grados centígrados. De hecho, también se le conoce como ionosfera. Cuando vemos en las películas que una nave espacial empieza a arder al entrar o salir de la Tierra, es porque se está representando un cruce a través de la termósfera. Esto nos da una idea de lo que implicarían esas oleadas de gas ionizado provenientes del Sol. Un chingo de calor, pero si los cambios de la magnetosfera provocan cierto debilitamiento y también la capa de ozono queda agujereada, es muy probable que la pasemos bastante mal, al menos en algunas partes del mundo. Hay antecedentes de estas eyecciones de masa coronal. El 28 de agosto de 1859 sucedió el conocido evento Carrington, donde las oleadas de gas ionizado que azotaron a la Tierra fueron tan fuertes que provocaron auroras boreales en el firmamento de todo el globo. Los telégrafos, que hoy día nos parecen algo muy antiguo, comenzaron a operar de manera errática. Esa fue la más intensa oleada de gas ionizado de la que se tenga registro, siendo observada por el astrónomo británico Richard Carrington. De ahí el nombre. No obstante, en 1989, en Quebec, Canadá, sufrieron las consecuencias cuando su red de suministro de energías colapsó, dejando sin electricidad a alrededor de 6 millones de personas por varias horas. Esto después de que se detectaran 36 eyecciones de masa coronal. Y más recientemente, en febrero de 2022, una flotilla de satélites de Starlink fueron destruidos por una de estas tormentas geomagnéticas, lo que fue catastrófico para Elon Musk, pero afortunadamente nos ayudaron a entender que la fortaleza natural de la Tierra aún nos protege lo suficiente para que el Sol no nos incinere. Sin embargo, esto no se trata sobre morir quemados por gas ionizado proveniente del Sol, que también podría ser, sino de que las telecomunicaciones fueron algo que salvó a muchísima gente en los oscuros tiempos de la pandemia por el COVID-19, venta de servicios de internet, suscripciones a servicios de streaming, entregas de comida, transportes por aplicaciones y ventas en línea, así como la cantidad de gente que vive de crear contenido en internet. Todos podrían perder su medio de vida si llegásemos a vivir otro evento Carrington y bueno, tal vez se sigan acumulando más cosas que dejen vulnerables a los habitantes de la Tierra ante los impredecibles arranques de la ira del Sol. Y si a eso le sumamos que tenemos bacterias que aquí nos están acabando, pues bueno,
Ustedes hagan las matemáticas. En fin, vivan y dejen morir. Mexican Power se va.